Bien, a partir de ahorita ya se está grabando la clase. Entonces, vamos a comenzar ya viendo lo que vimos la semana pasada. Para Miguel, Miguel, tenemos un grupo de Facebook que se llama Anatomía Animal Sumestre, porque las clases son a través de Zoom, Sumestre 21.1. Te va a pedir ahí una serie de datos para que puedas solicitar el acceso, solicitas el acceso y ahí están los videos de las clases que ha habido para que no te me preocupes de que, híjole, ya empecé más atrasado, etcétera, etcétera. Entonces, más que nada por eso. Sí, entonces ahí vas a poder ver los otros Sí, conceptos de lo que sí, hemos... gracias. De hecho, ya ok, sí, justo ya mandé la solicitud y todo, entonces ya solo estoy esperando a que la acepten. Ya, ya también puse como mis datos. Entonces ya es cosa nada más de que me acepten para poder yo, como ponerme al corriente. Ok, Pero gracias, de todos modos. bueno, perfecto, sí. No se me refleja todavía aquí. En cuanto se me refleje, te acepto y ya con eso ya no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, Perfecto. igual puedes ver las otras clases, Sí. lo que hemos visto, los conceptos, la clase que dio Abraham. Este viernes que pasó no hubo clase por el 2 de octubre, ¿no? Entonces, sí dijimos, mejor no damos clase, no Ujú. vaya a haber algún tipo de problema y al rato nos hacen para una materia o algo por el estilo, ¿no? Entonces, preferible que no. Bien, pues entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver lo que, lo que habíamos estado viendo la semana pasada conmigo, ¿sí? La semana pasada nos quedamos aquí, nos quedamos hablando de cada uno de los taxones y entonces hablamos de las rayas, hablamos de las mantarrayas, la diferencia entre rayas, mantarrayas, hablamos de algo llamado espiráculo. El espiráculo es algo muy sencillo, miren, déjenme pongo mi super puntero láser, ay, que con esto no veo. Aquí está, eso es. Aquí está. Bien, si ustedes se dan cuenta, aquí en la imagen de la raya, bueno, si recuerdan cuál es la diferencia entre rayas y mantarrayas, ¿no? Raya es la que está posada en el fondo, mantarraya es la que está a media agua. No necesariamente tiene relación con el tamaño, porque si ustedes han visto alguna vez una de estas, como el maestro Raya, el maestro Raya no es precisamente, o sea, Etobatus narinari, que es como se llama el águila de mar, no es precisamente un animal muy grande, ¿sí? En cambio, Mobula virrostris, que es como se le llama ya a esto, antes le llamaban Manta virrostris. El género antes era Manta virrostris, ahorita es Mobula virrostris, ¿sí? Esas cosas son enormes, miden 10 metros de largo de punta a punta de las aletas, ¿no? Entonces, olvídense, ahí sí es impresionante verlas. De hecho, su profesor en un proyecto en el que está en Cihuatanejo, algún día me tocó ver al maestro Raya, Etobatus narinari, y pues igual que muchos biólogos, pierdo el estilo en cuanto veo algo que me gusta, ¿no? Porque empecé a dar gritos de emoción allá abajo, lo cual pues no debe ser. ¿Por qué? Porque los animales, en lugar de acercarse tranquilamente a mí, dijeron, este loco, ¿qué le pasa? Y salieron huyendo, ¿no? Lo más chistoso es que, pues ahí se nota la capacidad de nado de unos organismos y otros, ¿no? Las rayas águilas salieron nadando con toda su parsimonia, casi, casi así como los pingüinos de Happy Feet, ¿no? De huyamos cuando están huyendo del leopardo. Y yo por más duro que aleteaba, pues no las pude alcanzar. Está por ahí el video, tengo una página de Facebook que se llama Ictiología, donde subo únicamente conceptos de ictiología y doy pláticas y etcétera, 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 sobre distintas cosas. Y ahí es donde tengo el video, ¿no? De hecho, creo que incluso lo tengo con sonido y se alcanzan a escuchar así, ¡ay! Las vi, ¿no? Y que está yo todo emocionado.
pues salieron huyendo, dijeron, orate, quién sabe qué le pasa, nos va a comer, o algo por el estilo, y pues salieron huyendo, ¿no? Por lo cual no es nada recomendable hacer tanto ruido allá abajo. Es la segunda vez que me pasa, ¿sí? Ya me ocurrió con tortugas marinas y pues ahora me ocurrió con estas Cetobatus narinari. Bien, entonces espero haya quedado claro como la diferencia entre unas y otras. Aquí puse el puntero láser porque si se dan cuenta, detrás de los ojos de esta raya, una Daciatis, bueno, ya no es Daciatis, ahora es Ipurus, el género, sí, hay que estar al pendiente de cómo cambian los géneros de repente o las especies. La especie a veces no cambia, pero el género sí puede llegar a cambiar cuando se hace una revisión. Entonces ahorita ya no es Daciatis, estas rayas que eran las rayas de aguijón, aquí se ve el aguijón, ya no es Daciatis, ahora la familia sigue siendo Daciatidae, pero ya el género de esta raya es Ipurus. Urus está hablando de cola, entonces hay que ver a qué se refieren, a qué están haciendo alusión con respecto a su cola. Bien, si se dan cuenta, aquí están los ojos, ¿sí? Aquí están los ojos y por detrás de los ojos hay un orificio. Eso es el espiráculo. Cuando la raya llega y se posa en el fondo, no puede no puede abrir la boca para meter agua y respirar a través de las branquias, a través de la boca. ¿Por qué? Porque si entra la arena es altamente abrasiva. Y cuando nos toque ver respiratorio, vamos a ver que es sumamente, ¿cómo se llama? Sumamente delicado este tejido respiratorio de las branquias. Entonces, algo tan abrasivo como la arena puede causar hemorragias y puede causar un problema, e incluso un problema respiratorio. Entonces, cuando la raya se posa en el fondo, lo que hace es que cierra boca, cierra aperturas branquiales y todo el intercambio de agua se da a través de el espiráculo. Si ustedes se dan cuenta, tiene el mismo nombre que el respiradero, que el respiradero o respiraderos que tienen los mamíferos marinos, sobre todo las ballenas, sean misticetos o odontocetos. Sí, entonces es eso que es tiene un nombre muy parecido. Sí, les digo, entonces cierra boca, cierra branquias, se posa en el fondo. Aquí algo que me faltó mencionar, ¿no? Es que la naturaleza es maravillosa en el sentido que los biólogos tendemos mucho a encajonar algunos conceptos, ¿no? Raya, fondo, mantarraya, media agua. Pues, ¿qué creen? Hay una mantarraya, porque de hecho pertenece al grupo de las mobulas, ¿sí? Hay una mantarraya, porque es mantarraya, que se posa en el fondo, ¿sí? Entonces, la mayor parte de su vida está a media agua, pero de repente sí se llega a posar en el fondo, entonces tiene espiráculos grandes. Si ustedes se preguntan cuál es, no la puse aquí en ejemplo, pero si han visitado el acuario Imbursa, yo creo que han visto la parte donde están las rayas, que es como una tina baja, ¿sí? Que esa parte está mal llevada en el acuario Imbursa, ¿no? Porque se supone que esa parte es para que la gente pueda tocar, ¿sí? Es para que la gente pueda tocar, pueda acariciar a los animales. Por eso es el diseño bajo, ¿sí? Pero tú vas y no te dejan tocar, ¿no? Entonces, digo, yo así, por algo me meto en problemas, ¿no? Ahorita pues, les digo, con Facebook tengo problemas, por algo me meto en problemas de repente. Yo de repente pongo así discretamente la mano en la orilla y las rayas que se acercan a tocarme son unas que tienen en el frente, en esta parte de enfrente, lo que aquí vemos de cuernitos de Mobula birrostris, ella lo que tiene es como un par de protuberancias que parecen la naricita de una vaca. De hecho, en inglés a esa especie se le llama cow nose ray, ¿sí? O sea, nariz de vaca, raya nariz de vaca.
Es una rinóptera, son maravillosas, son maravillosas. Sí pude tocar varias de esas cuando hice una visita al acuario de Quebec en Canadá. Allá tienen esa misma tina, bueno, ese mismo espacio que acá en el acuario en Bursa, pero allá sí saben para qué son. Sí tienen su manera de que te laves las manos para que no metas bichos al estanque, y metes la mano y tocas a las rayas y es fabuloso, ¿sí? Entonces la rinóptera es tanto de media agua como de fondo, entonces es una verdadera maravilla. Es una verdadera maravilla. Les digo, la naturaleza es maravillosa, que decimos, no, es que o es blanco o es negro. No, pues no, es todo un matiz de grises, ¿no? Entonces, olvídense, ¿no? Bien, bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Recuerden que estamos examinando los grupos. Bien, estos son los Acanthodi. Aquí ya tenemos dientes en mandíbulas, por lo tanto ya estamos en la superclase Gnathostomata. El nombre significa formas espinosas. Aquí esta frase me ha traído una serie de controversias bastante simpáticas con Abraham. Los más primitivos eran marinos, pero los más evolucionados invadieron el agua dulce. Aquí hay una duda que incluso la he platicado con Abraham. No hemos encontrado qué es lo que define. ¿Qué es lo que realmente define? Si primero los animales vivieron en agua dulce o sea, los peces vivieron en agua dulce y después invadieron el medio marino, o estaban en medio marino e invadieron el agua dulce. Alguna vez vi un documental donde manejan una idea novedosa y notable. ¿Cuál es? Que si se dan cuenta, la mayoría de los peces cartilaginosos, tiburones, rayas, son marinos. Y peces óseos ya tenemos tanto marinos como dulceacuícolas. Entonces, lo que manejan en ese documental, que a mí se me hizo interesante de tener el concepto con ustedes, es que ustedes saben, como ahorita están muy versados en cuestiones moleculares y todo esto, saben que el calcio es muy importante para ciertos procesos celulares. Entonces, en ese documental manejaban que los peces óseos son los primeros que pueden invadir el medio acuático dulceacuícola. ¿Por qué? Porque el agua dulce contiene menos calcio que el agua marina. Y entonces los peces óseos llevaban su reserva de calcio en el esqueleto, ¿sí? Entonces, es algo que he platicado con Abraham. No hemos llegado a ninguna conclusión definitiva, él y yo, en el sentido de que, ¿qué fue primero? ¿El agua dulce y luego la marina, o el agua marina y luego la dulce? Para mí, el concepto es que primero se invadió el medio marino y después se invadió el agua dulce. ¿Por qué? La gran mayoría de los condrictios que vemos están en medio marino y tenemos muy pocas especies en agua dulce. Y no creo, la verdad no me he puesto a buscar si se ha hecho algún tipo de estudio fisiológico más serio en los condrictios, los pocos condrictios que viven en agua dulce. ¿Sí? Entonces, por eso aquí yo pongo esto, aunque es un poco aventurado, ¿sí? Pero estos ya son peces óseos, entonces invaden el agua dulce. ¿Por qué? Porque tienen ya una excelente reserva de calcio, calcio del cual está carente el agua dulce, ¿sí? Les digo, no es algo definitivo, pero bueno, es algo que les digo, está en veremos. Tenemos varios conceptos así, Abraham y yo, que luego nos ponemos a platicar de, bueno, oiga, maestro, ¿usted qué opina de esto? ¿No? Y él me da su opinión,
Yo le externo mis opiniones, la verdad es que tampoco nos hemos puesto a investigar mucho, ¿no? Tenemos muchas otras cosas que hacer de repente y se me pasa a hacer una buena investigación sobre esto. Bien, aunque vivieron junto con los placodermos en el Devónico, estos se extinguen después, se extinguen en el Pérmico. ¿Sí? Comparados con los tracodermos, la armadura dérmica está muy reducida y las branquias están ya cubiertas con un opérculo óseo. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que los veamos. Aquí los tenemos dibujados, muy bonitos, pero como su nombre lo está indicando acá arriba, lo que tenemos es que esto es un grupo extinto. ¿Sí? Y no quiere, ahí está. Y entonces, ahí los tenemos, ¿no? Fíjense cómo es el dibujito y fíjense cómo es el fósil, ¿no? No es tan sencillo interpretar fósiles. Por eso por eso los paleontólogos tienen que ser extraordinarios anatomistas. ¿Por qué? Porque muchas veces estos cuerpos preservados de los peces, de algunos de estos peces o de algún grupo, de cualquier grupo de vertebrado superior, muchas veces está destruido, destrozado. Hay presión, entonces si todavía no estaba bien fosilizado el cuerpo, pues pudo haber fracturas, etcétera, etcétera. Fracturas post-mortem, ¿no? Pero hay una manera de saber cuando una fractura es post-mortem o pre-mortem. Es muy sencillo, si ya se ve tejido cicatrizal, es decir, que empieza a hacerse un callo. Cuando nosotros sufrimos alguna fractura, empieza a soldar el hueso, pero se empieza a formar una especie de callito, ¿sí? Es decir, como que una excrescencia ósea que provoca que cuando veamos ese hueso, nosotros podemos decir, muy fácilmente, este hueso estuvo fracturado y se curó. O sea, se curó y entonces el animal estaba vivo. Pero muchas de estas fracturas son post-mortem, o sea, ya estaba muerto el animal, está en proceso de fosilización. Recuerden que no se conserva el calcio de los huesos, no estamos viendo huesos como tal, sino lo que estamos viendo hay una sustitución mineralógica, eso es lo que ocurre, ya se los van a platicar en paleontología o paleobiología, no sé cómo se llama ahora la materia, ¿sí? Y les van a platicar cómo es este proceso. Entonces se da esta fractura, se da esta ruptura de huesos y muchas veces con lo que trabajas cuando haces paleontología, pues son cosas completamente destruidas, ¿sí? Entonces tienes que hacer una buena labor forense para más o menos reconstruir cómo estaba el fósil, ¿de acuerdo? Entonces estos están extintos, desgraciadamente, ¿sí? Y vamos a ver esta clasificación de los peces. A mí este cladograma me gusta mucho porque nos muestra cosas bien interesantes. Fíjense, en el taxón Craniata nos pone a los mixiniformes, los peces bruja, y a los vertebrados como tal. Y aunque hablamos de que tanto los mixiniformes, los peces bruja como las lampreas son agnatos, es decir, no tienen mandíbulas, sus dientes son dientes córneos, es decir, salen directamente de la piel, no están asociados a ningún hueso. En realidad es el único carácter que comparten estos dos. Pero los mixínidos no tienen vértebras, mientras que los petromizontes ya tienen vértebras. Después de eso, tenemos a los Gnanostomata. Entonces, estos son los añata, los mixínidos y las lampreas, ¿sí? Entonces, Gnanostomata, ya todos estos a partir de Gnanostomata, todos estos van a tener mandíbula. Quiero que vean lo siguiente, condrictios, holocefaliquimeras, elasmobranqui, tiburones. Después vienen los osteictios, que son los actinopterigios, ¿sí? Y los sarcopterigios. Terigio, la palabra terigio con P al principio significa extremidad o aleta, ¿sí? Sobre todo extremidad. Entonces, un sarcopterigio significa aletas carnosas. Ahorita que veamos más adelante imágenes de estos, vamos a entenderlo.
Y en los arcopterigios tenemos a los actinistia, los celacantos, tenemos a los dimnomorfa, los peces pulmonados, y miren quién está ahí, los tetrápodos. Es decir, descendemos de sarcopterigios, descendemos de peces que tenían excrescencia, tenían aletas carnosas, y ahorita vamos a ver una serie de detalles tanto anatómicos como motrices y fisiológicos interesantes, muy interesantes, ¿sí? Entonces tenemos a los celacantos, los peces pulmonados, y ahí están los tetrápodos. Por otro lado, los actinopterigios, tenemos los neopterigios, que tenemos a los, los chondrostei. Chondrostei, como el nombre lo indica, chondrostei son peces que tienen partes de su esqueleto todavía cartilaginoso y partes ya es óseo. Son diferentes a los condrictios, ¿sí? No vayan a confundirlos. Una cosa es condrictio y otra cosa es un chondrostei. Para que me entiendan, los chondrostei, los más conocidos son los acipeneseriformes, que son los esturiones. Si el nombre les suena, son los que producen el caviar, ¿sí? Entonces se produce el caviar y ellos son los que, ellos son condrósteos, es decir, es un pez que si tú haces una disección, vas a encontrar porciones de su esqueleto en forma de cartílago todavía y porciones de su esqueleto en forma de hueso ya como tal. Igual los llamados bichirs. Estos bichirs son unos pececitos muy extraños que les llaman a veces, los venden como mascota y les llaman a veces peces reata, porque el cuerpo, las escamas están tan marcadas que de veras parece, y es cilíndrico el pez, el cuerpo del pez es cilíndrico, entonces de veras parece una cuerda, ¿sí? Entonces tienen también sus aletas muy carnositas. Y son muy parecidos a los arcopterigios, pero también tienen partes de cartílago. Después llegamos a los neopterigios, que ahí están los lepisosteriformes, que son los pejelagartos, ahorita muy famosos por el sujeto que nos preside, ¿sí? Que tampoco me agrada, y también la ventaja es que ahí no me castigan cuando expreso mis opiniones acerca de este sujeto, ¿no? Y algunas cositas que ha hecho. Y por otro lado tenemos los amiformes, las amias y los teleósteos. Bien, vamos a pasar a los actinopterigios. Este es el gran grupo de los actinopterigios. Es más, Abraham también algo mencionaba la clase que dio de que había dibujado una diversidad muy escasa. Es el grupo de vertebrados más numeroso que existe. De hecho, en mi página esta de Facebook de e-ictiología, así se llama, e-ictiología, o sea, ictiología electrónica es lo que significa. Seguido les subo artículos de que ya descubrieron una nueva especie, Esto no significa que las especies hayan estado ocultas o que nunca se hayan visto, sino más bien en algún momento se clasificaron junto con otra. Ahorita ya hay más elementos, tanto moleculares como morfológicos, para definir mejor las especies y entonces saber, oye, ¿esto era una sola especie? Pues no, resulta que no es una sola, son dos, y entonces es cuando surgen nuevas especies. Entonces, más o menos cada año están surgiendo de 200 a 300 nuevas especies de peces óseos. Entonces, por eso es un grupo sumamente diverso, es el grupo de vertebrados más diverso que existe, ¿sí? Como así en el reino animal, el grupo más diversificado es el de los artrópodos, sobre todo el de los insectos. En el grupo de vertebrados, o sea, de todos los vertebrados, el grupo más diversificado es el de los peces.
¿sí? Entonces, a ver, tenemos aquí dientes en mandíbulas, el cráneo es óseo, tienen vértebras, los ojos están bien desarrollados, tienen escamas, no tienen coanas. Ya habíamos platicado de qué eran las coanas, que es este conducto que comunica nuestros nostrilos, nuestras narinas, con la cavidad bucofaringea, ¿sí? La vejiga gaseosa. Aquí eso de vejiga gaseosa en muchos lugares está mal llamado como vejiga natatoria. Es una estructura globosa en el interior del cuerpo, sí, que se dedica a, la función que tiene es la de generar el equilibrio del pez en la columna de agua. Entonces, generalmente hay peces, son peces fisostomos, que desinflan su vejiga gaseosa a voluntad, entonces pueden sumergirse más, o la inflan a voluntad y pueden flotar un poquito más, ¿sí? Pero eso no implica que no puedan nadar, por eso el nombre de vejiga natatoria ya está en desuso, porque el argumento que dimos muchos ictiólogos fue, bueno, los tiburones no tienen vejiga natatoria y pueden nadar, entonces el nombre está mal. Además, la vejiga gaseosa tiene un punto interesante. La vejiga gaseosa es el precursor, es el homólogo de los pulmones. Entonces, al ser el homólogo de los pulmones, tenemos que hablar de alguna característica de ella, y es precisamente que contiene gas. Entonces, no precisamente que permite nadar. Entonces, por eso es que ahora se utiliza ese nombre. Hay una enorme diversidad específica y de adaptaciones de los peces. Aquí la fecundación puede ser interna o externa, y el desarrollo embrionario puede ser interno o externo, ¿no? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí estamos teniendo algunos de los ejemplos más primitivos, ¿no? Las amias y los pejelagartos. Bueno, ¿cómo demonios le hago yo para saber que esto es un pez primitivo? Muy sencillo. Hay una teoría que ya la vamos a ver cuando, la van a ver sobre todo con Abraham cuando estén viendo el esqueleto, y si no la ven, me dicen para que entonces la vean conmigo, donde dice que las aletas son originadas por ciertos pliegues que se presentaron en el cuerpo, y entonces digamos que la aleta más primitiva es la que era continua en todo el pez. De hecho, esos peces son los más primitivos, las anguilas y todos esos son los peces más primitivos. De ahí, conforme fueron evolucionando, la manera que tenemos de saber los ictiólogos que un pez es primitivo es por dos razones. Una, las aletas casi forman un continuo. Fíjense, aquí se ve doblada la aleta anal. Aquí están las aletas pélvicas, también están dobladas. Esto es la caudal. Fíjense, la dorsal empieza muy, muy lejos de la mitad del cuerpo, pero está muy próxima a la aleta caudal. O sea, casi parece una aleta continua. ¿Sí? Casi parece una aleta continua. Entonces, evidentemente, digo, además de que ya cuando se hacen estudios, se ven otras cosas, características del cráneo de Amia calva, ¿sí? Y y entonces ya ahí es donde se nota lo primitivo. Otro pez bastante primitivo, el pejelagarto. Fíjense en dónde están las aletas pectorales, las pélvicas, y fíjense la anal, la caudal y la dorsal. Otra vez forman casi un continuo entre las tres. Esa es una, que las aletas, para definir si un pez es primitivo o no, esa es una. Ver que la aleta está formando casi un continuo. Y número dos, la presencia en la mitad del cuerpo de las aletas pélvicas. Las aletas pélvicas, mientras más hacia atrás están, más primitivo es el pez. Conforme pasamos a peces más evolucionados, las aletas pélvicas se desplazan más hacia enfrente. Aquí,
Fíjense, tenemos la anal y tenemos la pélvica. No es un pez tan evolucionado, pero tampoco es tan primitivo, ¿sí? Aquí de plano las aletas pélvicas, aquí tenemos la anal y las pélvicas desaparecieron, son peces ápodos, ¿sí? Aquí hay un detalle interesante. Estos dos peces en realidad son la misma especie, ¿sí? En realidad son la misma especie. La especie que son estos peces son Astyanax mexicanos, pero esta es una variedad epígea, es decir, de superficie, y esta es una variedad cavernícola. Entonces, noten una vez más, las adaptaciones naturales son maravillosas. Como los ojos son un gasto innecesario, el mantener la retina es un gasto energético innecesario, en estos peces lo que ocurrió es que el ojo prácticamente se reabsorbe y se cubre de carne, ¿sí? Además, el color no es necesario porque no le da la luz del sol, entonces las escamas son transparentes y se ve el tono rosa de la musculatura. O sea, esos peces son prácticamente de escamas transparentes. Ahora, si a alguien se le ocurre cruzar una especie epígea con una especie cavernícola, lo que vamos a tener cuando nazcan, vamos a tener ¿cómo se llama? Peces que, peces que tengan, no van a tener ni los ojos tan grandes ni van a tener carencia de ojos, sino vamos a tener un pez que tenga los ojos intermedios, poco funcionales, más chicos, lo cual implica una retina menos gastalona de energía, ¿sí? Entonces eso es maravilloso. Y los peces más adaptados al medio, los signátidos, donde tenemos a los peces dragón, el pez dragón de hojas, fíjense, si lo ven ustedes metido entre los pastos marinos, difícilmente lo van a poder ver, porque además el pez nada de tal forma que se deja llevar por las olas, igual que los pastos marinos, entonces tiende a perderse, ¿sí? Y el hipocampo, que bueno, es bastante conocido, ¿no? Bien, ¿qué es lo que caracteriza sobre todo a un pez óseo? Vejiga gaseosa presente en la mayoría de las especies, presencia de un bacillal, 4 faringobranquiales, 3 hipobranquiales. No se asusten si ahorita no conocen muchos de estos términos, los van a ver con Abraham, ¿sí? Pero lo principal, digo, fíjense lo que compone un pez óseo. Un músculo faringoioideus que se inserta en el uroyal, arcos neurales de la región neural alargados, denominados uroneurales, arco neural de la primera vértebra oral reducido a ausente, 2 uroneurales se extienden. El complejo caudal soporta la aleta caudal, teleosteo significa hueso final. Estos son los cuerpos vertebrales y estas son las espinas, de la columna vertebral. Si se dan cuenta, en este centro o cuerpo vertebral, las espinas están sumamente estilizadas de tal manera que lo que se forma es una estructura casi redonda. Por algo, la aleta de los peces óseos tiende a ser redondeada o bifurcada. Bueno, aquí es bifurcada, pero puede ser redondeada sin mayor problema. En cambio, la de los tiburones, ¿cómo es? Es una aleta caudal que se le llama heterocerca. ¿De acuerdo? No se preocupen ahorita mucho de esto. Esto lo van a ver con Abraham cuando pasen a la parte de esqueleto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. De hecho, de estas fotografías, las únicas dos que no son de nosotros, es decir, yo trabajo en un proyecto de peces arrecifales, y las únicas que no son de nosotros, del equipo que trabajamos eso, es esta de este pez erizo y esta de estos carángidos. Todas las demás son fotos que hemos tomado en este proyecto en el que estoy, bastante interesante de biodiversidad marina de Zihuatanejo. Yo soy el encargado de la parte de la biodiversidad marina de peces arrecifales. Entonces tenemos, fíjense la gran diversidad que hay, ¿no? Peces que pueden ser muy brillantes y los vemos de lejos en el arrecife,
como es este pez mariposa barbero o el pez argento, ¿sí? Una morena verde, ¿sí? Esta morena, increíblemente, a pesar del tamaño, es muy tranquila. Es una morena que cuando la localizamos a 6 metros de profundidad y el animal mide aproximadamente 2 metros, 2,5 metros de largo y es muy, muy tranquila, no es agresiva. Hay parientas de ella, de otras especies que hay, hijas de su madre, chiquitas pero picosas, en serio. No alcanzan ni el metro de longitud y son súper agresivas. Nos tenemos que cuidar de ellas porque no les gusta que las fotografíen, ¿no? Y bueno, aquí fíjense este animal sorprendente. Si no lo alcanzan a ver, aquí está el ojo. Aquí donde estoy señalando el láser está el ojo. Aquí está la boca. Esta es la aleta pectoral. Acá está el cuerpo. Aquí está la aleta caudal. Esto es la dorsal. Es el pez piedra. Es de los mejores modelos que tenemos. ¿Y por qué de los mejores modelos? Porque ese tú Recuerden que el pez piedra es venenoso. Tiene las que son venenosas son las espinas dorsales. Pero mientras no lo toques de las dorsales y lo presiones, o sea, hagas presión sobre él, las glándulas de veneno no tienen músculo para inyectar el veneno. Entonces, ¿cómo te llegas a envenenar con un pez piedra? Cuando lo pisas o cuando lo aplastas, ¿no? O sea, si tocas las dorsales, tú mismo generas la presión que vacía la glándula de veneno. Entonces, pero si lo tocas de lado no pasa nada. Entonces nosotros para que posara para la foto, lo tocábamos de lado y era muy chistoso porque nomás se extiende las aletas y se va moviendo hasta que tú lo pones en la posición que quieres, se queda ahí quieto y puedes tomar la foto, ¿sí? Entonces, con esto vemos la gran diversidad de peces que hay. Un pequeño ejemplo de la gran diversidad de peces, ¿no? Un pez erizo, cuyas escamas se transformaron en espinas. Unos carángidos, que son peces de cardumen sumamente veloces, ¿no? Entonces, y aquí hay un detalle. Aunque los peces, y se habla de que las aletas de los peces son ¿cómo se llama? Eh, homólogas a los brazos, en realidad no es una homología tan completa. Gracias a la biología molecular se ha determinado que existen los genes HOX. Los genes HOX permiten que se expresen de cierta forma, ¿no? Aquí hay un gen HOX, acá tenemos 5 genes HOX que se expresan tanto para las aletas de un pez cebra, ¿sí? De un poliodón, las aletas de el fósil más famoso que existe, Tiktaalik. ¿Por qué? Porque tiene genes HOX ya muy parecidos a los que se expresan para formar lo que es la estructura ósea de las extremidades de un tetrápodo, ¿sí? Entonces esto es para que vean que no son completamente homólogos. Aquí reconozcan los mismos huesos que acá, no lo van a hacer, ni el maestro lo va a hacer, ¿sí? Podrá aproximarse, pero no. ¿Por qué? Porque incluso los genes que se están expresando son diferentes. Bien, Tiktaalik, les decía, es uno de los fósiles más famosos que existe. Aquí está una reconstrucción en el Museo de Historia Natural de Nueva York, me parece, porque yo visité el Museo de Historia Natural de Canadá en Ottawa y no tienen esto, ¿no? Hubiera sido maravilloso. ¿Por qué? Porque curiosamente el fósil es canadiense. El fósil de Tiktaalik es canadiense, ¿sí? ¿Por qué es tan famoso Tiktaalik? Sobre todo es famoso por esto, porque sus extremidades de Tiktaalik ya son muy parecidas a las de los tetrápodos. Se trata todavía de un pez, pero que ya empieza a tener características de un anfibio. Entonces es sorprendente. Y es tan famoso Tiktaalik en Canadá que existe algo tan padrísimo. Esto.
Estuve yo buscándolas, desgraciadamente en Canadá no es como en México, que las monedas, en México si sale una moneda conmemorativa, tú puedes fácilmente conseguirlas en el banco, ¿sí? Cuando fui yo a Canadá a visitar a mi hermano vivía allá, él de hecho ya es canadiense, estuve buscando esta moneda de 25 centavos que traía Tiktaalik. ¿Por qué es maravillosa la moneda y por qué la quiero? De hecho, la voy a conseguir, la tengo que conseguir, pero eso tengo que acudir con algún coleccionista que la tenga. Allá no la tienen los bancos, allá salen las monedas, las subastan y pues para conseguirla va a estar más complicado. Además, aunque es de 25 centavos de dólar, en realidad la moneda cuesta 35 dólares. Y 35 dólares americanos, ni siquiera dólares canadienses, ¿no? ¿Por qué es tan famosa la moneda? Bueno, porque refleja al fósil canadiense por excelencia, Tiktaalik, pero tú cuando lo ves, digamos, con luz de día, la moneda se ve así, pero si la pones al sol a cargar y después vas a un cuarto oscuro, lo que vas a ver va a ser el esqueleto de Tiktaalik. Eso es lo novedoso en fosforescente. Eso es lo novedoso de la dichosa monedita, ¿sí? Les digo, es lo dichoso de la famosa monedita. De hecho, aquí este anuncio es viejo porque dice 29.95 la moneda. En realidad, ya cuando yo la busqué, ya era muy escasa en Canadá, no la pude encontrar y costaba 35 dólares. De hecho, actualmente cuesta 35 dólares. Estoy por hacerme de una de esas monedas para que la puedan ver, porque además no es una moneda de 25 centavos de dólar canadiense como son los cuartos de dólar canadiense, que es una moneda de este tamaño, ¿no? Es una moneda casi del tamaño de una medalla, y entonces puedes ver perfectamente a Tiktaalik ahí. Les digo, es tan famoso que hasta tiene su propia moneda este fósil. Es una chulada ese fósil, ¿sí? Y es una chulada porque fíjense en lo siguiente. Vamos a ver ahora a los sarcopterigios. Sarco, carne, pterigio, extremidad. Dientes en mandíbulas, cráneo óseo, vértebras, ojos muy bien desarrollados, escamas. En su mayoría marinos, pocas especies de agua dulce, aunque sí hay, ¿sí? Pulmón o pulmones primitivos. Esta vejiga gaseosa, ¿se acuerdan que hablamos de los peces óseos de la vejiga gaseosa? Esta vejiga gaseosa de los peces óseos se transforma en un pulmón. Cuando veamos respiratorio vamos a ver cómo se da esta transformación, ¿sí? Entonces, las branquias están cubiertas por un opérculo, mandíbulas no fusionadas al cráneo, aletas lobuladas, ¿sí? Y aquí se los puse con negritas y hasta subrayado en amarillo. Patrón de nado distinto a los osteictios, es decir, a los peces óseos. Los peces óseos generalmente cuando mueven sus aletas las mueven así, ¿sí? Y las pélvicas pues generalmente no las mueven, solo son más o menos para dirigir. En el caso de celacanto, que es que tiene una historia bastante célebre, el celacanto lo encontraron aquí en el canal marino que existe entre África y Madagascar. Y fue increíble, ¿por qué? Porque se lo encuentran primero en un mercado, no saben qué era, se lo encuentran, no saben determinarlo y se lo mandan a una ictióloga sudafricana, perdón, descendiente de ascendencia francesa, Mademoiselle Latimer, ¿sí? Y ella es quien determina, antes se conocían puros fósiles, y entonces se consideraba que si se encontraba un celacanto vivo era casi equivalente a encontrar un dinosaurio vivo. Bueno, pues lo encontraron su fósil viviente, como le gusta a la gente común y corriente llamarlos, ¿no? Y fue Mademoiselle Latimer la que determina la presencia de qué es esta especie, ¿sí? Que es un celacanto. Vamos a ver después más por qué,
¿sí? Vamos a ver más adelante por qué. Y sorprendentemente le hacen caso. ¿Por qué sorprendentemente? No es que sea yo machista, pero estoy hablando de que el celacanto se descubre más o menos entre 1900, se redescubre entre 1932 a 1937, ¿sí? Una época en la que la mayoría de los científicos eran varones, las mujeres estaban dedicadas al hogar y a los hijos. Era, digamos, era la cuestión, o sea, ojo, no soy machista, pero era la cuestión social del momento. Era muy difícil que, primero, que una mujer se dedicara a hacer, no era imposible, pero era muy difícil que una mujer se dedicara a hacer ciencia. Y segundo, que le hicieran caso. Entonces, en honor a ella, es que a los celacantos, a todos los pusieron en el género, le dieron el género Latimeria, en honor a esta ictióloga sudafricana, que es la que les dice que creen, encontraron algo equivalente a un dinosaurio. ¿Por qué? Porque esto era fósil, lo conocíamos a través de puros fósiles y ahora ya está presente, ¿no? O sea, lo cual es bien, bien importante. Entonces, perdón, celacanto es bastante importante en ese sentido. Ya tiene una estructura ósea muy parecida a Tiktaalik. Ya, si hacemos la disección de estas aletas carnosas, las pélvicas y las pectorales, vamos a encontrar huesos muy parecidos a los huesos en un tetrápodo, pero más importante aún, por eso se los puse con amarillo y en negritas. Yo no sé si se alcance a ver un poco mi imagen, ¿no? Estos mueven las aletas, en lugar de moverlas parejo, mueven una aleta, imagínenselo, es lo malo de que sean las clases en línea y era lo bueno de las clases presenciales. Aleta pectoral derecha hacia enfrente, aleta pélvica izquierda hacia enfrente, ¿sí? Aleta pectoral izquierda hacia atrás y aleta pélvica izquierda hacia atrás. De tal manera que lo que hacen, esto que estoy haciendo como un movimiento como si fuera un mimo, estos peces mueven las aletas de esa manera, una hacia enfrente y luego otra hacia enfrente, otra hacia enfrente y otra hacia enfrente. ¿Sí? Alternan. Y las pélvicas hacen lo mismo, pero cruzado. Es decir, si yo lanzo la aleta derecha hacia enfrente, la pélvica izquierda va hacia enfrente. Y si yo lanzo la aleta pectoral izquierda hacia enfrente, la pélvica derecha va hacia enfrente. Si ustedes eso mentalmente lo trasladan a un plano donde, como está el cuerpo del pez, parecen y son los movimientos para caminar que establece una salamandra. Me pueden decir, oye, pues muchos peces nadan así. Perdón, sí, muchos peces nadan así, pero celacanto lo hace continuamente. Lo hace continuamente. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significado tiene esto a nivel fisiológico y anatómico? Tiene ya el desarrollo neuronal y neuromuscular para moverse de esa manera. Es decir, ¿a qué es a lo que voy? Primero aprendieron a moverse y después aplicaron ese movimiento a la caminata sobre tierra firme. Esa es la importancia, ¿sí? Lo que quiero destacar, muchachos, es la importancia. Primero caminan y luego, primero aprenden a caminar nadando y después ese movimiento se traslada a tierra. Es como se mueve una salamandra, ¿sí? Una pata adelante, la pata delantera derecha adelante, la pata trasera izquierda hacia adelante. Y van haciendo ese movimiento. Curiosamente, en las salamandras, ese movimiento, y fíjense, estoy adelantando algunos conceptos de clase, no lo dan lo dan los músculos de las extremidades,
Pero ¿qué músculo lo da principalmente? Los músculos del tronco. Es decir, estos músculos laterales de mi tronco son los que me permiten lanzar también estos miembros hacia adelante o hacia atrás. ¿De acuerdo? Perdón, entonces es sumamente interesante esto por el desarrollo. Otro de los inventos notables, aunque Celacanto tiene un pulmón primitivo, realmente casi no lo usa. Su respiración es totalmente subacuática, porque además el acanto vive en zonas muy profundas. Tiende a subir, pero para encontrarte a Celacanto tienes que bajar bastante, del orden de 60, 80 metros, ¿sí? Y ellos viven todavía más hondo, o sea, cuando están a 60, 80 metros, quiere decir que subieron a ver qué había arriba, pero realmente ellos viven todavía más abajo. Ahorita vamos a ver por qué. El otro invento notable es el de los peces pulmonados. Tenemos al Lepidosiren aquí en Sudamérica, Protopterus en África y Neoceratodus en Australia. ¿Sí? Estos peces, sobre todo Protopterus es el que más lo hace, viven en agua dulce, en ríos, pero en época de secas el río se seca. Entonces, ¿qué es lo que hace el pez? Se entierra, segrega mucho mucus, hace una especie de capullo que mantiene agua con él. Así se mantiene húmedo, ¿sí? Una especie de capullo de tierra. Pero resulta que esa agua no le serviría para respirar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Muy sencillo. Muy sencillo. Está respirando, deja sin agua la parte superior de su capullo y está respirando. De tal manera que imagínense que tuviéramos los recursos, ¿no? Como para vamos a hacer viaje de prácticas de la materia de anatomía a África, vamos a colectar peces pulmonados, pero en época de secas. En lugar de pedirles que se traigan una red, les voy a pedir que se traigan una pala, que vamos a llegar al lecho de un río seco, cavar y ahí lo vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, para que los conozcan, no nada más en dibujo, perdón, aquí está Celacanto. Son nocturnos y además viven en zona profunda. Fíjense, sus aletas, digo, aquí no se puede ver cómo las mueve, pero vean, por ejemplo, también la cola. Es distinta a la estructura de la cola de un pez óseo, ¿sí? Porque este tipo de cola se le llama cola dificerca, ¿sí? Es una cola de tipo dificerca. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente, para que conozcan a los demás. Ahí está Celacanto con una buza. Fíjense en otro detalle, ¿cómo sabemos que son nocturnos y que viven en profundidad? Bueno, se ha visto porque han bajado robots y para pescar un Celacanto necesitas bajar la red muy hondo. Pero además, si yo me lo encuentro en pleno día, estos ojos, fíjense, aquí donde está el láser, voy a poner el láser y luego lo quito. El ojo, fíjense cómo se ve demasiado brillante. Eso habla de que tiene un tapetum lucidum que refleja mucha luz y cuando tienen eso en los ojos tiene dos significados, que son nocturnos o que viven en zonas que son nocturnos o que viven en zonas sumamente profundas. ¿De acuerdo? Es que el gato está molestando a los peces y entonces usamos un arma disuasiva, un poco de agua. Sí, por eso me vieron, ya se fue a refugiar a su caja. Ya sabe que ahí ya lo respeto. Lo malo de tener gatos con peces, que de repente al gatito le da por molestar a los peces, pero en cuanto le echamos agua, sabe que eso no lo debe hacer y ya se va a su caja y ahí es su refugio y ahí ya no se moja. Y ahorita se dedica a secarse, perdón. Bien, entonces les decía, este tapetum lucidum es el que nos indica que Celacanto vive en zonas profundas, ¿sí? Y que además es nocturno, y esto lo podemos saber. Digo, sí te puedes encontrar por ahí algún ejemplar turisteando en pleno día,
¿sí? Turisteando en pleno día para, pero en cuanto ves eso, debe ser una característica que a ti, anatomista, no se te debe pasar, ¿sí? Y aquí están los otros, ¿no? Está el Lepidosiren, que es el pez pulmonado de Sudamérica. Es bastante eficiente su pulmón, también se entierra. Fíjense en un detalle, como tiene que enterrarse, los ojos quedarían muy expuestos. Aquí los ojos están sumamente reducidos, ¿sí? Protopterus, acá está. Fíjense una vez más, los ojos muy reducidos. Y Neoceratodus, que este es el pez pulmonado australiano, ¿sí? Que es ¿cómo se llama? No es tan eficiente. ¿Por qué? Porque los ríos donde vive ya no se secan completamente, más bien los ríos donde vive no, no tienen mucho oxígeno, ¿sí? Mira, aquí está la traviesa. Es que ahorita es la hora de que se aloca, entonces anda toda alborotada. Bueno, les digo, entonces Neoceratodus es un pez pulmonado que vive en aguas con poco oxígeno, por eso utiliza su pulmón, pero realmente no se queda sin agua. El que se queda sin agua completamente es Protopterus, el pez pulmonado africano, ¿sí? Es el más eficiente, pero aunque aquí la foto no es muy clara, quiero que noten algo. El ojo es más grande, mientras que el ojo en estos es muy pequeñito. Entonces, ¿esto qué implicaciones va a tener? Muchísimas implicaciones más. Nos habla de que los otros dos sí se entierran en el sedimento, entonces tienen que ser ojos chiquitos para que estén protegidos, no se lastimen. Al no ver bien, entonces tienen que utilizar otro órgano de los sentidos, algún otro órgano de los sentidos para que compensen la falta de visión. Igual que un ciego humano. Un ciego humano desarrolla un cerebro, una capacidad auditiva extraordinaria, ¿sí? Entonces, es lo sorprendente de estos animales, ¿sí? Entonces, estos son los arcopterigios. Bien, aquí tenemos otro cladograma donde podemos ver más o menos, y vamos a pasar a el grupo llamado Lisanfibia. Ya no es el taxón llamado anfibia, ahora es Lisanfibia. Tenemos dientes en mandíbulas, cráneo óseo, vértebras, ojos bien desarrollados, la piel es desnuda, siempre están asociados al agua dulce, difícilmente vamos a tener un anfibio en agua marina, aunque hay por ahí una especie de sapo que le llaman sapo marino, Bufo marinus, pero realmente es un error, fue un error de clasificación, porque realmente no viven. El agua marina la hace que haría que perdieran mucha, los deshidrataría, entonces realmente no viven en esas zonas. Hay branquias en época larvaria, durante su etapa larvaria, pulmones pequeños y delgados, a veces hay respiración cutánea. Cuando vemos respiratorio vamos a ver una gráfica que hay muy buena sobre la respiración cutánea, y vamos a ver que existen unas salamandras que no tienen pulmones. Entonces, al hacer la disección, sería muy confuso para ustedes porque no encontrarían pulmones. Entonces ahí, sin embargo, si fueran muy observadores, verían que toda la piel está altamente vascularizada, de tal manera que el intercambio gaseoso se lleva a cabo a través de la piel, ¿sí? Mandíbulas con o sin dientes, pueden tener dientes, pueden no tener dientes, y miembros que les permiten la locomoción en tierra. Ya las salamandras, la mayoría de los lisanfibios, bueno, se mueven, como vimos que se movía el celacanto, pero ellos ya lo hacen en tierra. Y aquí los anfibios que tenemos, ¿no? Los urodelos, con nuestro famosísimo y conocido y desgraciadamente extinto ya de la naturaleza, extinto de los lagos de Xochimilco, Ambistoma mexicano.
Ahí lo importante son las reservas que existen de este animal en grupos que se dedican a cultivarlo, a criarlo. Y de hecho hay uno que se llama Ajolotario Xochimilco, tienen incluso su página de Facebook, bastante interesante. Y es muy peculiar, es bastante bueno porque aunque ya está extinto de la naturaleza, no está extinto completamente el animal, se busca hacer reintroducciones. Y estos grupos que reproducen ajolote mexicano tienen un convenio muy interesante con secundarias sobre todo y colegios particulares. Es decir, si quieren enseñar la educación ambiental a un colegio particular y quieren que poner un criadero de ajolotes, así lo hacen, ponen el criadero de ajolotes, van de ahí de las instalaciones centrales de donde están esta gente que cría ajolotes, van, les enseñan a cómo poner los habitáculos y capacitan a los chavos, ¿sí? Chavitos de secundaria que ya están siendo responsables de que están trabajando con una especie que está en peligro o está extinta de la naturaleza y que lo que ellos hagan, las crías que ellos obtengan no van a ser para venderse como mascotas, sino van a servir para reintroducirse a los canales de Xochimilco. Entonces es bien, bien interesante el programa. Bueno, esos son urodelos, anuros, las ranas, perdón. La característica es que se reabsorben las vértebras caudales, se reabsorbe la cola, por eso an, uro, an, privativo, no, sin cola, y los cecílidos, que estos son ápodos, es decir, han perdido ya las extremidades, parece una lombriz, pero cuando tú haces la disección, lo que te vas a encontrar ahí son vértebras, un cráneo. Al estar bajo tierra, generalmente no tienen ojos, o tienen ojos muy, muy reducidos, ¿sí? Dependiendo de la especie. Entonces, son los tres grandes grupos característicos de la clase Lisanfibia. Bien. Vamos a pasar ahora, perdón, aquí en este cladograma ya empieza a ver muestras de cráneos. ¿Por qué es importante el cráneo a partir de los reptiles? Muy importante, porque los cráneos, estos cráneos tienen una serie de huecos, un hueco donde, digamos, se aloja el ojo, pero hay otra serie de huecos que lo que hacen es servir de punto de anclaje. Un hueso va a tener estructuras que van a servir de punto de anclaje a un músculo. Según el tipo de cráneo, va a ser el tipo de vertebrado amniota que estamos viendo. Ojo, amniota, o sea, a partir de reptiles. Y esto lo van a ver con Abraham, ¿sí? Van a ver lo que son los cráneos sinápsidos, anápsidos, diápsidos, euriápsidos, etcétera, etcétera. Y de acuerdo al tipo de cráneo, es el tipo de vertebrado amniota que están viendo, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Pasamos a pues, lo que sería la clase reptilia, que ahorita vamos a ver que está viendo grandes cambios ahí, dientes en mandíbulas, ¿sí? Cráneo, vértebras, ojos desarrollados, escamas de tipo epidérmico. Esto cuando vean piel conmigo vamos a ver qué diferencia hay entre las escamas de una iguana o de un reptil y las escamas de un pez. Terrestres, habitan en zonas lacustres y marinas también. Pulmones bien desarrollados, huevo amniota, miembros que permiten locomoción en tierra, diversas adaptaciones según el ambiente donde viven. Y vamos a tener grandes grupos, ¿no? Los grupos más primitivos son las tortugas. Aquí tenemos una tortuga galápago. Y acá tenemos una tortuga marina de la especie Dermochelis coriacea. ¿Qué caracteriza esta tortuga marina Dermochelis coriacea?
que el caparazón no está osificado. Es tejido duro nada más, pero es tejido de la piel. Por algo, algunos naturalistas y yo nos pusimos como locos un día que subieron una foto de una señora bastante pasadita de kilos, subida, trepada, es decir, parada, ni siquiera montada, parada en el dorso de una tortuga laúd. ¿Por qué? Porque en estas, ok, es una placa ósea, no se debe hacer. Es una placa ósea, entonces está parada nada más sobre los huesos. Pero en esta, al hacerlo en la tortuga laúd, lo que estaba haciéndole era comprimiéndole los pulmones, ¿no? Entonces, una vez más, ahí despotriqué y aventé mis verbillos veracruzanos en el Facebook, ¿no? Precisamente por esto. Entonces, son los grupos más primitivos. Otro grupo primitivo, la tuátara. Esta es una, aquí está la tosa. La tuátara es una especie que vive ya de manera relictual en Nueva Zelanda y tiene una característica interesante. La característica interesante es que su cráneo no está completamente cerrado, sino tiene una ligera apertura donde se asoma la glándula pineal. Lo que manejan mucho la gente que cree en esoterismo y estas cosas, que es un tercer ojo. La glándula pineal sí nos permite a nosotros ubicar luminosidad y todo eso. De hecho, es gracias a la glándula pineal que se disparan los demás procesos, sobre todo procesos reproductivos. ¿Cuándo es cuando viene el proceso reproductivo por excelencia en una especie? En primavera. ¿Y qué sucede en primavera? Hay más cantidad de luz, ¿sí? Entonces es gracias a la glándula pineal. Entonces la tuátara tiene esta glándula pineal muy superficialmente, está cubierta de piel, pero si hiciéramos una disección, que de hecho ya son tan escasas que es increíble cómo siguen trabajando la anatomía de la tuátara en Nueva Zelanda. Ya no se puede matar ni una sola tuátara. No puedes sacrificar ni una sola tuátara si vas a hacer anatomía de la tuátara. Entonces, si vas a tener un proyecto de anatomía de la tuátara en Nueva Zelanda, lo que tienes que hacer es tener suficientes recursos, porque lo que vas a utilizar van a ser tomografías computarizadas e imágenes por emisión de positrones. ¿Sí? Entonces haces estudios muy, muy bonitos. Hay unas imágenes bellísimas de esqueleto de tuátara y todo eso. Y las tuátaras no las mataron. Están vivas y las metieron a aparatos, ya sea aparatos de rayos X o aparatos para escanearlas y poder verla sin tener que sacrificar al animal, lo cual resulta extraordinario, ¿sí? Y bueno, eso afortunadamente en Nueva Zelanda. Acá yo intenté hacerlo con las serpientes que trabajó una de mis tesistas y nadie quiso, ¿eh? Nadie quiso. Y los técnicos no iban a manejar la serpiente, la iba a manejar el cuidador y gente que ya tenía manejo de las serpientes, porque hay gente, así como yo soy acuarista, hay gente que es rara y tiene esto como mascota, ¿no? Entonces tiene cursos, toma cursos para aprender a manejar a una serpiente venenosa. Entonces, pero ni veterinaria ni medicina me permitieron hacer este estudio y ya tenía yo aficionados a las serpientes que les dije, oye, va a ser un estudio anatómico sobre serpientes de cascabel, padrísimo, te presto mi ejemplar. Y que lo vean por dentro, le saquen radiografía, le saquen una tomografía, etcétera, etcétera. O sea, curiosamente contábamos con los ejemplares para la tesis de mi alumna, pero con lo que nunca contamos fue con los aparatos. Ni los veterinarios quisieron, ¿no? Nada más servía para sus cochinos, perritos y gatitos. Y digo cochinos porque, pues imagínense qué cosa tan interesante hubiéramos encontrado con serpientes vivas ahí, que lo encontramos en algunas serpientes muertas, ¿no?
pero en serpientes vivas hubiera estado extraordinario ver cómo funcionaba, ¿no? Las iguanas, otro grupo de reptiles. Sin embargo, tenemos un grupo de reptiles ahí muy peculiar, ¿sí? Que lo que llamábamos la clase aves, que ya no va a ser la clase aves, sino que ahora al ver tantos puntos, no solo a nivel anatómico, sino ya también a nivel molecular, ahora se le denomina la clase arcosauromorfa. Y ahí tenemos desde cocodrilos, reptiles voladores, dinosaurios, el famoso Archaeopteryx y las aves que conocíamos como tal, ¿sí? Entonces los arcosauromorfos, esto significa que ahora van a ver de manera más respetuosa van a ver de manera más respetuosa un pollo, porque bueno, pues parece que es pariente de los tiranosaurios, ¿no? Es más, hace poco incluso salió un estudio donde, que yo no sé si fue un estudio de cotorreo o qué, donde decía que los tiranosaurios no rugían como rugía el tiranosaurio de Jurassic Park, ¿no? Y entonces alguien proponía que los tiranosaurios hacían como las palomas. A mí, francamente, pensar en un tiranosaurio haciendo como paloma mientras se aproxima a comerme, pues me daría risa, ¿no? Entonces yo más bien siento que a lo mejor silban como los dragones de Komodo, o silbaban como los dragones de Komodo, o hacían algún ruido como algunos lagartos, ¿no? Algunos cocodrilos en época reproductiva. ¿Qué caracteriza a los arcosauromorfos o antiguas aves? Modificación en la mandíbula. ¿Hay mandíbulas en algunos? Sí. Cocodrilos, dinosaurios, Archaeopteryx, reptiles voladores, reptiles marinos, sí. Pero hay otras donde no. Las aves como tal no tienen dientes. A este carácter se le llama edentulismo, ¿sí? Cráneo óseo, vértebras, ojos excelentemente desarrollados, escamas transformadas en plumas, respiración pulmonar, adaptaciones al vuelo. No, 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 no. Yo siempre he dicho, y yo soy agnóstico, o sea, no creo, no tengo ninguna religión. Entonces digo, no, si alguien fue hecho así diferente, ¿no? Porque ya ven que la gente religiosa dice, no, es que nosotros somos la creación especial de Dios. Pues la creación especial de la naturaleza son las aves, porque tienen cada adaptación al vuelo, ya lo veremos más adelante, conforme vayamos avanzando en el curso. Vamos a ver que tienen adaptaciones óseas, de piel, de respiratorias, urogenitales, extraordinariamente complejas y son las que son muy diferentes a todos los demás grupos de vertebrados, ¿sí? Huevo amniota y ya son endotermas, ¿sí? Pasamos ahora, no les puse ejemplos de las aves, bueno, vimos algunos ejemplos de aves. Pasamos ahora al grupo Mamalia, el grupo que mejor conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos mamíferos. Dientes en mandíbulas, cráneo óseo, vértebras, ojos bien desarrollados, pelo como estructura de protección, adaptación a todos los hábitats, respiración pulmonar, mandíbulas fusionadas al cráneo, perdón, aquí se me fue el no, es mandíbulas fusionadas al cráneo, endotermos, hay placentación. Si ustedes han seguido el grupo, les subí yo una plática que dio José Campillo, del grupo de laboratorio de Toño Lascano, donde hablaba sobre el origen de los virus y la evolución del virus tan famoso ahorita, SARS-CoV-2, ¿no? O sea, el que causa el COVID-19. Y
ustedes dirán, bueno, ¿por qué la subió? La subí porque mencionó algo interesantísimo, ¿sí? Interesantísimo, que a mí me pareció extraordinario. Resulta que los mamíferos, casi el 20% de sus adaptaciones, o un poco más, de algunas adaptaciones son de origen viral. Sí, tal como lo oyeron. Por eso sería importante que se echaran esa plática que dio José Campillo del Laboratorio Toño Lascano. Digo, aunque es sobre el virus de ahorita y lo que está ahorita en boga, cuando menciona lo de la placenta, resulta que algunos científicos se pusieron a buscar qué genes codificaban para la placenta y resulta que no eran genes propios de un vertebrado. Y encontraron genes virales, de origen viral. Entonces, fíjense, eso significa que... Chale. ¿Perdón? ¿Sí, Alejandra? No, nada, estaba comentando. Ah, ya. Perdón, mi No audio hay, estaba no hay cuidado. activado. Bueno, eso significa que los virus también nos han modelado como especies, ¿no? Entonces, por eso le subí esa plática que dio el buen amigo Campillo sobre los virus, ¿no? Entonces es increíble. Hay cuidado parental y lo que nos da el nombre, amamantan a las crías, ¿sí? La clase mamalia va a tener diversas adaptaciones. Ya dijimos que tienen pelo, pero pelo solo en algunos. En otros ese pelo se apelmaza y se transforma o en espinas o se transforma en escamas, ¿sí? O incluso tenemos ausencia de pelo, como en algunos mamíferos marinos, ¿sí? Sobre todo los cetáceos, odontocetos sobre todo, ¿sí? Porque los misticetos, que son las ballenas de barbas, sí llegan a tener algunos pelitos por ahí, ¿sí? Entonces, esta clase es la que mejor conocemos, todas las adaptaciones que hay. ¿Y por qué es la que mejor conocemos? Pues porque nosotros somos mamíferos. Al conocernos a nosotros mismos, estamos conociendo mucho de los mamíferos, ¿sí? Y bueno, pues hay ejemplares de mamíferos bastante atractivos. Si no, pues vean este par de ejemplitos que les traje por aquí, ¿no? Mamalia, o sea, cosa. O sea, mamacita, papacito, dirían por ahí las chicas, ¿no? Él es el actor de la película esta de 365, la pueden ver en Netflix. Está fuerte zona, así es que no... eh, o sea, ¿qué 50 sombras de Grey? El Grey era un aficionado comparado con el sujeto, ¿eh? La verdad. Y tiene cara extraña Grey, en cambio este sí se ve y se mira una musculatura bastante desarrollada, ¿no? Y bueno, por acá tenemos a Scarlett Johansson, preciosos ejemplos de nuestra clase mamífero, ¿sí? Y bien, con esto terminamos la parte introductoria en cuanto a hablar de los taxones, ¿sí? Aquí lo que vamos a recordar una vez más, este magnífico dibujo de Leonardo, el hombre de Vitruvio, y el significado filosófico que tiene, que es encontrarle la cuadratura al círculo y le encuentra la cuadratura al círculo con la estructura humana, lo cual es sorprendente, la verdad, ¿sí? Y aquí vamos a dejar la primer tarea, que voy a querer que la hagan en un documento de Word y me la envíen a mi correo, por favor, ¿sí? Recuerden, mi correo es david-salinas@ciencias.unam.mx. Hacen su tarea, le ponen nombre,
Le ponen su nombre, nombre, apellido, guión bajo, tarea 1. ¿Sí? Y me van a mandar la respuesta a estas preguntas, por favor. Definir con sus propias palabras qué es la ecomorfología. Y después buscar algún ejemplo de aplicación. Es decir, buscar un artículo relacionado. Ojo, no tienen que leer el artículo. Solo decir, en tal artículo, o sea, a lo mejor que lean el abstract del artículo, ¿no? En tal artículo hablan sobre la ecomorfología de tal especie. Tan, tan, se acabó. Con eso está contestada la pregunta. Que me digan qué es la ecomorfología y el ejemplo de aplicación. Segunda pregunta, ¿qué es la biomecánica? Y lo mismo, el mismo ejercicio que la pregunta anterior, citar un ejemplo de aplicación. ¿Sí? ¿A qué te suena? Aquí sí sería también con sus propias palabras, ¿a qué te suena la palabra biomimética? Y menciona algún ejemplo de aplicación. Esta, de una vez les advierto, va a ser un poquito más difícil de encontrar los ejemplos de aplicación, pero hay, sí existen. ¿Sí? Si no encuentran, no se preocupen, no va a estar mal la tarea. Si no lo encuentran, aquí lo vamos a ver. ¿Sí? Y por último, ¿qué es la morfometría geométrica? Igual, citar un ejemplo de aplicación. En todas va a ser lo mismo. Va a ser buscar algún artículo que cite algo de lo que se está aplicando. ¿Por qué, muchachos? Porque dentro de la introducción de lo que es anatomía, no solo vamos a ver la parte de lo que ya vimos ahorita, taxones y cosas por el estilo, y qué es lo que caracteriza cada taxón, sino además vamos a ver la parte más moderna y aplicada de la anatomía, ¿sí? La anatomía descriptiva se sigue usando. De hecho, el maestro hace anatomía descriptiva, ¿sí? Describe perfectamente todo. Pero muchos de sus alumnos, y ahí menciona a una de sus alumnas de licenciatura y maestría, que ahorita está en el doctorado allá en el CICESE, y un servidor, buscamos algunas otras cosas, ¿sí? Más aplicadas ya de la anatomía. Ya no hacemos anatomía descriptiva, sino hacemos, biomecánica. Para hacerla necesitas de un matemático, ingeniero o físico. Ya verán por qué. En lo particular, en un servidor, estoy tomando cursos y estoy viendo de qué manera aplico la morfometría geométrica a lo que yo trabajo. ¿Sí? Entonces, con eso terminamos esta parte de la introducción. ¿Sí? De hecho, vamos a dejar aquí la clase para que ustedes preparen eso. Me lo mandan. Tienen para mandar eso de aquí al lunes. ¿Sí? Para mandármelo al correo de aquí al lunes. Para que la siguiente clase, donde ya vamos a ver estos temas, ya estén un poquito más versados ustedes en estas cuestiones y podamos ver ejemplos y podamos ver hablar. Nos vamos a explayar mucho en ecomorfología, que de hecho fue lo que trabajé con mi alumna que trabajó serpientes de cascabel. Hicimos ecomorfología de la serpiente de cascabel, ¿sí? Y morfometría geométrica, que esas se las voy a explicar exhaustivamente. Y si quieren que hagamos algún ejemplo de morfometría geométrica, lo podemos hacer. Después para la siguiente clase les voy a poner el listado de programas para la computadora que se pueden bajar y vamos a ir viendo cómo se hace, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace paso a paso? Y lo vamos a ver. Bien, dejo de compartir pantalla en este momento. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? Creo que no. ¿Nadie? ¿Queda claro lo de la tarea y todo eso? Entonces nada más se lo mandamos por correo.
Sí, nada más lo responden en un documento de Word, de preferencia, y lo mandan por correo. Sí, porque yo lo que hago es que lo bajo. Podrían responder en el mismo cuerpo del correo, pero muchas veces lo que hago es que primero lo bajo y ya luego empiezo a revisar y empiezo a ver qué es lo que pusieron y todo eso. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, aquí veo. Vale. ¿Lo enviamos hoy, profe? ¿Mandé? ¿Es para hoy o para la siguiente clase? No, es para la siguiente clase. O sea, tienen para enviarlo, para investigar, buscar el artículo, todo, de aquí al próximo lunes, ¿sí? Para que el martes yo ya tenga las tareas de todos y ya podamos platicarlo, ya ustedes ya sepan. ¿De acuerdo? Entonces, Vale. no, a mí no me gustan las tareas así que son para hoy, porque muchas veces las hacen muy mecánicamente, ni siquiera tienen tiempo de reflexionar, que eso es lo importante aquí en la materia. Un tiempo para reflexionar, un tiempo para decir, oye, mira, esto está haciendo por esta razón, ¿no? Y así. Bien, entonces, como les digo, la clase se va a subir, pero ahora que pueda tener acceso al Facebook, esto será viernes en la noche o sábado, ¿sí? Tanto esta clase como la de Abraham se van a subir. Yo esperaría que ya para la de Abraham ya pueda incluso transmitir en Facebook, pero lo más probable es que todavía no, por las horas como la están contando estos sujetos, ¿no? Pero bueno, ok, entonces, si no hay preguntas,